Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Bien, para arrancar vamos a sumergirnos en este tema. Lo haremos siguiendo un camino muy lógico, ¿eh? Empezaremos por el gran cambio, el nuevo paradigma en el manejo del traumatismo cráneoencefálico. De ahí bajaremos a las bases moleculares, para entender de dónde salen estas señales en la sangre. Luego, revisaremos la evidencia dura, los biomarcadores que ya están validados. Exploraremos lo que viene, la frontera de la multiómica. Y al final, vamos a aterrizar todo esto en la práctica clínica diaria y ver qué nos depara el futuro. A ver, la idea central de toda esta revisión es muy directa y, la verdad, muy potente. Los biomarcadores en sangre están cambiando por completo las reglas del juego en el manejo del TCE. O sea, nos están dando las herramientas para ir más allá de las limitaciones que todos conocemos de la neuroimagen convencional y de las escalas clínicas. Estamos literalmente entrando a una nueva era, una donde el diagnóstico y el pronóstico se basan en precisión biológica. Y para que dimensionemos por qué esto es tan urgente, hablemos de la escala del problema. 50 millones, esa es la cantidad de personas que sufren un TCE cada año en todo el mundo. Es una cifra enorme. Y no solo eso, es una de las causas principales de muerte y discapacidad a nivel global. El impacto económico, supera los 400 mil millones de dólares al año. Esto nos grita que necesitamos con urgencia herramientas mucho más eficientes. Aquí es donde nos topamos con la pared, ¿no? El desafío de todos los días. Nuestros estándares de oro, pues, se quedan cortos. La tomografía, por ejemplo, en un TCE leve, ¿cuántas veces no la hemos visto completamente normal, a pesar de que el paciente sigue con síntomas? Y la escala de coma de Glasgow, todos sabemos que puede ser subjetiva y que hay muchos factores que la pueden confundir. Pero el punto clave es este. Ambos métodos son ciegos. No ven la lesión microestructural, no ven el caos metabólico que está ocurriendo por debajo. Ok, entonces, vamos a meternos a la maquinaria, a la biología detrás de todo esto. La pregunta es, ¿cómo es que un golpe en la cabeza termina produciendo una molécula que podemos medir en una muestra de sangre? La respuesta, como veremos, está en esa cascada de eventos increíblemente compleja que se desata justo después del impacto. Tenemos que pensar en la fisiopatología del TCE como una historia en dos actos. El primer acto es la lesión primaria, el golpe, el momento del impacto. Ahí ocurre el daño mecánico directo, el desgarro de axones, la ruptura de vasos. Pero, y aquí viene lo interesante, el segundo acto es donde se abre nuestra ventana de oportunidad. Es la lesión secundaria. Esta no es instantánea, evoluciona durante minutos, horas, incluso días. Es una respuesta biológica que va amplificando el daño inicial. Y es precisamente esta segunda fase la que podemos escuchar, la que podemos medir y, con suerte, en un futuro, la que podremos controlar. Y esta cascada secundaria, créanme, es un verdadero campo de batalla molecular. No es un solo evento, es una secuencia perfectamente orquestada de caos. Piénselo, empieza con una tormenta de glutamato, la excitotoxicidad. Esto provoca una inundación de calcio dentro de las células. Las mitocondrias, las plantas de energía, empiezan a fallar. Se desata el estrés oxidativo, una robusta respuesta neuroinflamatoria. Y al final, la apoptosis, la muerte celular programada. Y lo crucial aquí es que cada uno de estos pasos libera al exterior un eco molecular, un perfil único de moléculas que son nuestras candidatas a biomarcadores. Entonces, ¿cuál es el puente que conecta el cerebro dañado con la sangre que corre por las venas? Es este evento, que es absolutamente clave, la ruptura de la barrera hematoencefálica. Esta barrera es como el guardia de seguridad súper estricto del cerebro. Cuando el trauma la daña, cuando se rompe su integridad, las puertas se abren y todas esas proteínas y moléculas que son específicas del cerebro que normalmente están encerradas, se escapan al torrente sanguíneo. Y es ahí donde por fin las podemos detectar y medir. Perfecto. Ya con estas bases fisiopatológicas bien claras, ahora sí, vamos a analizar los jugadores estrella, esos biomarcadores proteicos que ya dieron el salto de laboratorio a la clínica, los que cuentan con evidencia sólida y, muy importante, con aprobaciones regulatorias. Y hoy por hoy, los dos protagonistas indiscutibles, los que ya tienen el visto bueno de la FDA, son la GFAP y la UCHL1. Lo verdaderamente potente de usarlos juntos, como un panel, es que nos cuentan dos partes distintas de la misma historia. La GFAP viene de los astrocitos, es una proteína estructural, así que cuando se eleva, nos dice que hay daño en los astrocitos y muy probablemente en la barrera hematoencefálica. Por otro lado, la UCHL1 es una enzima que está dentro de las neuronas. Su presencia en sangre es una señal muy específica de que el cuerpo de la neurona ha sufrido daño. O sea, juntas nos dan una fotografía mucho más completa del tipo de daño celular que está ocurriendo. Y si alguien duda de su utilidad clínica, solo hay que ver este número. Es demoledor.
Estudios clave, como el Track TBI y el Center TBI, nos mostraron que la combinación de GFAP y UCHL1 tiene una sensibilidad del 97.6% para descartar lesiones intracraneales en una tomografía. ¿Qué significa esto en la práctica? Un valor predictivo negativo de casi el 100%. Esto nos permite, con un altísimo grado de seguridad, decidir no hacerle una tomografía a un buen número de pacientes. Y eso se traduce directamente en menos radiación, menos tiempo en urgencias y menos costos. Esta tabla nos da una vista panorámica de los biomarcadores clave. Empecemos con la S100B. Es un marcador de astrocitos de liberación muy temprana que se usa mucho en Europa. Su debilidad es que no es tan específico. Luego tenemos la UCHL1, nuestro marcador agudo de daño neuronal. La GFAP, por su parte, tiene una ventana de tiempo más amplia, lo que la hace útil no solo para el diagnóstico agudo, sino también para el pronóstico. Y finalmente, tenemos al neurofilamento de cadena ligera, el famoso NFL. Este es un marcador de daño axonal, pero su pico es más tardío, días o incluso semanas después. Por eso, su gran valor está en predecir la recuperación a largo plazo. Y esto que vemos ahora es, sin exagerar, uno de los conceptos más importantes de toda la plática, el timing, la cinética de liberación. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. La utilidad de cada biomarcador está amarrada a un momento específico después de la lesión. No podemos interpretar un nivel de S100B a las 24 horas de la misma forma que a las 2 horas. El momento en que se toma la muestra es crítico, absolutamente crítico para una correcta interpretación. Muy bien, hasta ahora hemos hablado de proteínas individuales. Pero ahora vamos a asomarnos al futuro, a lo que ya se está cocinando en los laboratorios de investigación. Estamos pasando de buscar una sola molécula a analizar perfiles moleculares completos. Es el mundo de la multiómica, un enfoque que promete darnos una visión de la respuesta al trauma con una resolución que antes era impensable. Y estos enfoques nos dan una película completa, no solo una foto. La metabolómica, por ejemplo, nos dice en tiempo real cómo está el estado de energía del cerebro. La lipidómica nos habla del daño a las membranas celulares y de la inflamación. La genómica, con polimorfismos como el de APOE4, nos ayuda a entender por qué algunos pacientes tienen peores resultados que otros. Y la transcriptómica, que analiza, por ejemplo, los microRN en sangre, es como escuchar la respuesta de los genes al trauma. Pero, claro, este nuevo mundo no es tan sencillo. Tiene sus propios retos. Esta cita lo explica muy bien. El gran desafío, sobre todo en la metabolómica, es separar la señal del ruido. Imaginen esto. Un trauma mayor causa una respuesta de estrés brutal en todo el cuerpo. El reto para nosotros, como investigadores y clínicos, es encontrar la firma metabólica que viene específicamente del cerebro en medio de todo ese ruido sistémico. Y con todo esto en mente, llegamos al punto más importante, al ¿y ahora qué? ¿Cómo traducimos toda esta ciencia tan fascinante a la cabecera del paciente? ¿Cómo integramos esta evidencia para tomar mejores decisiones? Y claro, ¿qué es lo que sigue en el futuro cercano? Porque la pregunta a estas alturas ya no es si los biomarcadores funcionan. La evidencia es clara. La verdadera pregunta es cómo los vamos a integrar en nuestro día a día, en nuestros algoritmos de manejo, de una forma que sea inteligente y eficiente. Se trata de que dejen de ser un dato interesante de laboratorio y se conviertan en una herramienta real que cambie el desenlace de nuestros pacientes. Ok, entonces, vamos a resumirlo en mensajes prácticos para llevar a casa. Primero, usemos el panel GFA/UCHL1. ¿Para qué? Para decidir de forma más inteligente a quién le hacemos una tomografía ante CLLB. Menos radiación, más eficiencia. Segundo, empecemos a pensar en el NFL para el pronóstico. Nos puede dar pistas muy valiosas sobre la recuperación a largo plazo y el daño axonal. Tercero, y lo repito porque es fundamental, el tiempo. Siempre interpretar los niveles pensando en cuántas horas o días han pasado desde la lesión. Y cuarto, el mensaje final más importante. Ningún biomarcador, por bueno que sea, va a reemplazar nuestro juicio clínico. Son herramientas para aumentar nuestro juicio, para darle un fundamento biológico, objetivo, pero no lo sustituyen. Y para terminar, quiero dejarles esta pregunta en el aire. Con la convergencia de estos biomarcadores moleculares, con las neuroimágenes cada vez más avanzadas y con el poder de la inteligencia artificial, ¿estamos ya en el umbral de una nueva era? Una era de neurología de precisión para el neurotrauma, donde por fin podamos tratar a cada paciente no por la clasificación de su lesión, sino por su huella biológica única? Las referencias utilizadas para esta revisión se muestran en pantalla. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.